Un gusto, señores, nueva emisión de Conversaciones en la Nube y en este caso con un invitado muy especial, como lo son todos, protagonistas de la realidad catamarqueña. Los saludamos, le agradecemos la deferencia, senador nacional Dalmacio Mero, un gusto tenerlo en nuestro pequeño set. Muy buenos días, la verdad que un gusto poder estar compartiendo este lindo emprendimiento que están haciendo. Senador, bueno, hay muchos temas, tanto locales como nacionales, está involucrado en todos ellos por su rol político en este momento, pero bueno, uno de los interesantes y que ha tenido en las últimas horas justamente una resolución tiene que ver con la ampliación de los fondos de la gente Procrear. Usted estaba trabajando en un proyecto, así que cuéntenos un poquito, ¿dejó de tener razón de ser esto? No, lo primero es que celebrar la noticia. Nosotros estuvimos trabajando, presentamos un proyecto que lo veníamos planteando dentro de la comisión a partir de una inquietud de un beneficiario del Procrear, Gustavo Espósito, que se comunicó conmigo a través de las redes. Bueno, me pareció un planteo muy lógico. Me entrevisté con él, me contó cosas fascinantes y muchas felices respecto de las consecuencias de este desfasaje a partir de la inflación de los últimos 2 años que había tenido el plan, historias de vida más para una película que para la vida real, y la verdad me conmocionó mucho, amén de ver la necesidad concreta. Presentamos el proyecto, lo empezamos a trabajar en el Senado, lo empezamos a trabajar con el Gobierno Nacional. Tuve la oportunidad de hablarlo in extenso con el presidente Macri cuando viajamos de Buenos Aires a Catamarca, de Catamarca a Buenos Aires, en la oportunidad que vino para hacer la recorrida del Poncho y algunas otras actividades. Y el jueves tengo una reunión con el funcionario de vivienda, Kerr, que es quien en cabeza de quien estuvo el anuncio, primero para entender bien la reglamentación y la implementación. El anuncio es bueno en todo sentido respecto de la tasa que se va a cobrar, respecto del monto. Sí. La verdad, debo decirlo, yo trabajaba en un monto inferior y en esos términos lo hablé con el presidente. Yo suponía que 150.000 pesos... en 200.000 salió al final. Está planteando 200.000 sí. el Ejecutivo Nacional, que creo que es un muy buen monto si tenemos en cuenta que estábamos hablando de montos originales de 400.000 pesos, hasta 500.000 pesos en términos medios, así que estamos hablando en muchos casos casi el 50%, casi el nivel de inflación que han padecido cada uno de los beneficiarios. Bueno, hay un tema de una prórroga que para empezar a pagar quienes tienen un tiempo ya del crédito. Y ahora su rol va a ser un poco el seguimiento de que esta nueva decisión... De cómo se reglamente, de cómo se plantee. Y por supuesto creo que la prórroga también hay que trabajarla porque es medio ilógico que la gente que quedó a mitad de camino, no por su culpa en la construcción de la vivienda, tenga que iniciar el pago de las cuotas cuando todavía no tiene la vivienda y está pagando alquiler, está en un exceso de gastos, claro, en virtud de no haber podido terminar la vivienda. Usted lo mencionó, bueno, ya zanjando este tema, usted lo mencionó, hablamos con el presidente Macri cuando viajaba a Catamarca, se bajó del avión allí con el presidente y bueno, no deja de ser un gesto político que acá en Catamarca también los sectores del justicialismo, incluso del PRO, lo vieron como llamativo. ¿Cómo está manejando estos equilibrios? Si es que la necesita verdad que para mí fue equilibrios. llamativo también, ¿no? Que me llamen de presidencia. Yo había estado 2 días antes en el Ministerio del Interior hablando con el ministro, estaba en el exterior y estaba hablando con el viceministro, con García de Luca, entre otros temas, este tema del Procrear y la inquietud que teníamos algunos senadores del justicialismo para sacar rápidamente este tema, porque aparte el beneficio del Procrear, y vuelvo al tema, porque realmente el círculo virtuoso que representa el programa en tomar mano de empleo rápidamente, en evitar el fantasma de las licitaciones y de las empresas, de las cartelizaciones. Ahí el propio beneficiario es el propio administrador de los recursos, es quien mejor los explota. Bueno, hablando de estas cosas me
Me plantea que era muy probable que venga el presidente el día viernes. Estaban viendo porque querían hacer Catamarca La Rioja y había algún inconveniente con La Rioja, que de hecho no se terminó concretando ese viaje. Me contaron un poco la agenda. El intendente Jalil me había ya anticipado y me había dicho que venía el presidente y que me invitaba a la inauguración del mercado nuevo que estaban concretándola para ese día. Y bueno, me llamaron de presidencia. ¿Sabe que eso genera, no sé si celos, preocupación, o se preguntan dónde está alineado Dalmacio? Me parece que, vuelvo a decirlo, a mí me parece llamativo y ojalá se naturalice que un presidente cuando va a una provincia, si sabe que hay un senador, un diputado y lo invita a participar, ojalá tengan siempre los presidentes esa actitud y también ojalá los legisladores o quien fuere, si no es del partido del presidente, también tenga la actitud de acompañar. Nosotros desde el primer día iniciamos un trabajo para apoyar y fortalecer la gestión del presidente. Entendemos que los argentinos ya decidieron por el que nosotros no queríamos, pero hay que aceptar la democracia, hay que aceptar las reglas de juego. Nosotros necesitamos desde Catamarca que a la Argentina le vaya bien y en esa agenda común que trabajamos planteamos como prioridad las cuestiones de las provincias, en el caso mío la de Catamarca. Con mucha alegría debo decir que en 6 meses logramos que se reconozca el 15% que se deducía a la provincia de Catamarca, reclamo que nunca había hecho la provincia de Catamarca y que se pudo generar a partir de un fallo de la Corte recién asumido el presidente de la Nación. En el mes de enero yo trabajé personalmente mucho en este tema para que la provincia encontrara un mecanismo para que la provincia recupere ese 15%. Lo hablé con la gobernadora naturalmente para saber el criterio de ella y la opinión de ella. Bueno, esto lo cerramos hace muy poquito tiempo con la ley de blanqueo, en esa ley ómnibus que mandó el Ejecutivo, vino el acuerdo ratificado por el Congreso de la Nación para que Catamarca recupere ese 15% que hace muchos años se le deducía. Trabajé mucho para que se normalicen las deudas que había con la vivienda y así se hizo. Trabajé mucho para que se normalice el envío de los fondos para la vivienda y así se hizo. Trabajé mucho también conversándolo con la gobernadora para los fondos del Hospital de Niños, que es un compromiso que ha asumido el presidente para que a fin de año podamos inaugurarlo. ¿Cómo se va a trabajar con el Fondo del Conurbano Bonaerense, con lo que está en discusión, la preocupación de las provincias de que se saque dinero de la coparticipación? Yo sé que en el Senado de la Nación hay como una alerta sobre este tema. En el Senado, por lo menos en lo que a mí respecta, no tiene ninguna posibilidad de traerse recursos de la provincia, de otras provincias y en este caso la de Catamarca, para darle a ninguna otra provincia. Nosotros aquí tenemos un desequilibrio respecto a la coparticipación de los fondos nacionales que se ha ido dando en el tiempo a partir de las crisis interminables que hemos vivido en el 2000, 2001, 2002, donde de la torta que representa los recursos de los argentinos, había aproximadamente 45-50% que se distribuía en las provincias y el resto lo manejaba la Nación. Esto lo he planteado con mucha contundencia hace 2 años, que debíamos trabajar sobre revertir de ese inicio a la realidad imperante ya de hace un par de años, donde el 25% se reparte en las provincias y el 75% lo maneja discrecionalmente la Nación o con programas. Y lo decía hace un par de años, no podemos quedar los argentinos y menos las provincias a expensas del buen o mal criterio del presidente de turno. Entonces hoy es hora de recomponer esa distribución original, donde la mitad debe ser para las provincias argentinas y la mitad para la Nación, para avanzar en un verdadero federalismo. En ese marco, la provincia de Buenos Aires tendrá que presentar sus razones y sus motivos, como nosotros presentaremos las nuestras, ¿no? Y otras provincias las suyas. ¿Cómo están las alianzas a nivel nacional? Urtubey, Massa, con Macri, una relación
Obviamente no hay cheques en blanco para nadie en política, sobre todo si las cosas no salen bien, pero ¿cómo las están manejando hoy? ¿Cómo la analizás desde tu rol de senador? Mire, yo creo, vuelvo a lo mismo, hay un enorme y un lindo desafío en esta nueva Argentina. La primera es que quienes consideramos que la Argentina debe seguir un modelo nacional, debe seguir un modelo popular, hemos perdido en manos de no de un representante, de un genuino protagonista y parte de los sectores más concentrados de la Argentina, ¿no? Macri no es un representante como alguna vez esos sectores tuvieron o dominaron a algún presidente que venía por otros movimientos, sino es que es de ellos, claro. Es uno mismo de ellos que ha llegado al presidente de la Nación. Que ha llegado a ser presidente de la Nación. Esto no pasaba desde antes del fraude patriótico, no pasaba en la Argentina. Esto es un desafío interesante porque la mayoría del pueblo argentino le ha dicho a un hombre que viene en su origen de la concentración económica de los mercados, queremos que gobierne la Argentina. Y nosotros como peronismo tenemos otro desafío. Tenemos que aprender a hacer oposición y ser mejor oposición que la que fueron ellos. A mí me encantaría y sueño con un frente que armemos de aquí a algunos años y que peleemos la elección con el mejor Macri. No quiero pelear con el peor presidente que se está yendo en helicóptero, que se está yendo con cacerolazo, que se está... quiero que peleemos contra un tipo que hizo bien las cosas. Y en eso tenemos la obligación. En las cosas que creemos que son importantes, que son herramientas de gobierno, que son instrumentos de gobierno nacional, colaborar, y en las que creemos que tenemos que disentir o aportar, como ha sido el caso de Procrear. La verdad a mí me alegra estas noticias, como la de devolverle el 15% a la provincia de Catamarca y al resto de las provincias, como me he opuesto contundentemente con proyecto de ley en contra del tarifazo. Lo he hablado con el ministro de Energía, que eso iba a ser un impacto muy negativo en la provincia de Catamarca, como me he opuesto cuando han nombrado jueces por decreto y logramos que los jueces de la Corte los manden... ¿Hay más diálogo ahora con el gobierno de Macri que con el gobierno de Cristina, más allá que el rol en tu caso era distinto? En el rol del gobierno anterior, por mi rol yo hablaba poco y nada con el gobierno nacional. Sí lo hice cuando fui diputado nacional, en los 2 años que fui. Era una relación que la manejaba la gobernadora, aparte por su propia pertenencia. Hoy tengo el rol de interactuar con el gobierno nacional. Es el compromiso que he asumido con los catamarqueños, es el mandato que me han dado los catamarqueños por amplia mayoría, que nos ha permitido inclusive recuperar un senador que hace muchos años que no ganábamos 2 senadores desde el justicialismo, y ese es mi rol y lo voy a hacer como lo hice siempre, con mucha tranquilidad de mis convicciones y rindiéndoles cuenta al pueblo, que es el único al que me debo, ¿no? Acá la reforma judicial, bueno, fue todo un tema con debates, que son 5, que son 7, que quién propuso los 7, en eso lo mencionaban a usted, senador, cómo iban a actuar los diputados que responden a su línea. ¿Cómo es esto? Bueno, yo lo expresé en todos los medios cuando esto ocurrió. Nosotros asumimos un diálogo con la gobernadora y otros, estaba el vicegobernador, estaba el intendente de la capital, estaba el ministro de gobierno, donde la gobernadora me planteó este tema, me planteó que entendía que yo estaba a favor de la postura de 7 y de 5, que eran preexistentes a cualquier diálogo que hubiese habido conmigo. Yo le dije que sí, que entendía que en la necesidad de una reforma sensible, como es cambiar el número de miembros de la Corte, había 2 elementos que para mí eran importantes respecto del número. El central era la especialidad que se podía asumir trabajando con cámaras
con temáticas nuevas que debemos entender en Catamarca que nos impactan y mucho, como es el tema de los recursos naturales, que son enormemente sensibles a nuestra realidad y que debemos darle la especificidad que debe tener. Esto tiene un origen y una coherencia con lo que vengo planteando, inclusive cuando fui senador de Valle Viejo, que hay un proyecto que desgraciadamente no salió, donde planteaba que había que dividir el juzgado de Minas de lo que es el registro público de comercio, de lo que es el juzgado electoral, tuvo media sanción. Hay temas que son y van a ser cada vez más sensibles, como es el tema del medio ambiente, para sociedades como las nuestras, y por la dependencia que podemos llegar a tener de esos recursos. Estamos en un proceso ya de cierre de mina, y la verdad creo que hay que tener gente muy especializada. En ese marco, más otros temas que yo creía que era el corolario y el producto de una reforma integral, que la hablamos en esa misma reunión, coincidimos con la necesidad. Que no era solamente algo numérico. No, algo numérico no cambia absolutamente nada. Cambiar los números en una votación en la Corte. No tiene mucho, para mí no tendría mucho sentido. Y así lo expresé, manifesté 5 o 6 temas al pasar. El ministro de Gobierno estuvo de acuerdo conmigo y ahí nomás decidimos conformar una comisión. Del lado de los diputados del espacio, yo lo nominé a Roberto Perrota. Roberto Perrota fue a 2 reuniones que se hicieron con el ministro de Gobierno y con algún asesor de él. Después me llamó el doctor Perrota diciendo que habían cerrado los teléfonos, que no los podía encontrar, y apareció el proyecto de 7 sin la reforma integral. A partir de eso nosotros empezamos a cuestionar que no se hiciera la reforma integral y empezamos a exigir esa reforma integral, porque si no, no le veíamos mucho sentido. Claro. ¿En qué concluyó esto? Después de idas y vueltas, me llamaron los diputados del espacio diciéndome el día que se votaba, yo estaba en sesión en Buenos Aires, que habían acordado para no generar el conflicto que era de 3 a 7 en la consideración que es una nueva mayoría judicial la que se podría estar designando, que es un dato mucho más relevante aún, bajarlo a 5 y trabajar posterior a esa aprobación de esa media sanción en la reforma integral, y que ellos consideraban que por un lado ganábamos nosotros con el tema del compromiso de la reforma integral, y que por el otro lado no se podían generar las dudas que se pueden generar ante la posibilidad de la designación de una nueva mayoría judicial, que creían que era lógico aprobarlo, y me pareció bien. Ellos estaban en la conversación diaria, y de hecho hoy estamos trabajando, hemos hecho una encuesta muy interesante, venimos haciendo, tenemos más de 3.000 casos respecto de la reforma integral. Estamos teniendo en el día de hoy reuniones con los operadores judiciales del tema de familia y minoridad. Tenemos una reunión prevista con la Asociación de Magistrados que le hemos pedido una reunión a la Corte, o sea, a la universidad. Estamos trabajando en el tema, no lo pudimos avanzar porque nos agarró la feria judicial y las vacaciones en la universidad justo en el medio, ¿no? Mira, sin duda hay una lectura política. Acá aparentemente no hay obediencia debida, va a haber un trabajo, digamos, cada sector va a aportar lo suyo para bien o para mal de la relación política. Mire, yo tengo a veces muchos problemas de inteligencia común, ¿no? Y intento de hacer los mea culpas cuando las cosas no salen como se prevén. Pero a mí es difícil hacerme caminar por la vereda de la obsecuencia o de los conversos. Son dos cosas que atentan contra mi propio ser, así que a veces no... la obediencia debida conmigo no entra dentro de mi radar. Yo no, ni por un poquito de presupuesto, ni por un cargo, ni por... Y creo en algún caso que desgraciadamente cuando se trabaja entre esas dos veredas no le sirven al gobierno y por ende no le sirven a la gente. El obsecuente por temor
es incapaz de plantear si una medida se puede hacer mejor en virtud de su propia condición Claro. y temor. Y peor es el converso, que tiene el pecado original de haber atentado contra un proyecto, en este caso contra que la posibilidad de triunfo en el 2011, han logrado por ahí algunos puestos importantes en las decisiones del Estado, y el converso tiene que demostrar todos los días un acto de fe. Entonces todos los días rompe una barrera y termina siendo alguien cómodo a los oídos, que te dice, no, hay que darle más, hay que meterle más, no tenemos que tener este límite, no importa si hay consenso o no hay consenso, consigamos los números como sea, le metamos para adelante. Bueno, yo esas cosas la verdad no van con mi formación política. Claro. De todas formas es un camino de diálogo, de intentar los diálogos por lo menos, no sé, usted con Por el gobierno de la provincia. Cuando vinimos con el día que del presidente Macri, viajé en la combi al lado de la gobernadora, el día que contesté esto de los 7 miembros a partir de una referencia que hizo ella, termino diciendo que ella tiene las más altas responsabilidades y que va a contar conmigo y con nosotros en cada cosa. Sigo trabajando por la provincia y en lo que necesite la gobernadora, por quien tengo un respeto por su denodado trabajo por la provincia. Va a contar conmigo en cada cosa que necesite por el bien de la provincia, atendiendo mis criterios y mis pareceres, cuando creo que las cosas se pueden hacer mejor de lo que se hacen, ¿no? Con Raúl Jalil, ¿cómo está? ¿Están estructurando un sector, la renovación peronista? ¿En qué quedó todo eso? Está como en una nebulosa. Raúl, entre sus particularidades, creo que es una persona que está atendiendo mucho a la gestión, tanto a él como a otros intendentes con los que dialogo, y como una reunión que vertebré con el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior y todos los intendentes de la provincia. Les planteé que estoy a disposición, que estoy para trabajar. Me llama a veces por alguna necesidad que tiene en el Gobierno Nacional y bueno, hago de gestor de él como de cualquier otro intendente. Que estuve con el intendente de Belén, Telchi Ríos, hace muy poco, cuando fuimos a homenajear a uno de nuestros congresales de 1816, el congresal Colombres, y estuve en Fray Mamerto con el congresal Colombres y en Belén con el congresal Acevedo, y también me puse a disposición como... ¿Cómo están trabajando ya las últimas meras con los otros legisladores nacionales? ¿Catamarca está representada como algo homogéneo, con objetivos comunes, o hay mucha dispersión de intereses? Yo en todos los proyectos que presento y que planteo, lo circulo como primera medida con los 2 otros senadores de Catamarca, con Inés Blas y con el senador Castillo. Muchas veces recibo proyectos de ellos también que acompaño sobre distintas cuestiones. En muchas comisiones coincidimos y en otras no coincidimos. En las que coincidimos siempre veo en ambos un planteo respecto de los intereses de la provincia. Cuando hay un funcionario público del Ejecutivo Nacional que es parte de esa reunión, cuando se discute un proyecto y entendemos que puede afectar los intereses de la provincia, en ambos siempre veo una mirada muy vinculada a los intereses de Catamarca, así que creo que trabajamos razonablemente bien en ese sentido, ¿no? Bueno, y la última más relajada con esto del el poncho como la prenda del Bicentenario, también interesante iniciativa. Sí, vengo trabajando hace mucho tiempo con el tema, con el tema del poncho, y se van a ir enterando. Les voy a dar una primicia. El 2 de agosto estamos firmando en Cancillería con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, un crédito importante para
para la provincia de Catamarca, para el oeste catamarqueño por el tema del poncho, para nuestras hilanderas, para nuestras tejedoras, para nuestras cooperativas. Cuando fui diputado nacional, propusimos con otros diputados de Catamarca, del Frente Cívico y del peronismo, Catamarca como capital nacional del poncho. Después lo terminó aprobando en el Senado a instancias de Inés Blas, cuando yo había dejado la Diputación Nacional. Y creo que el poncho representa esa tarea por el Bicentenario, ¿no? Cuando estuve homenajeando a Acevedo en Belén y a Colombres en Fray Mamerto, tuvimos reuniones previas con mucha gente de esas comunidades y planteábamos, en 1816 no fue que el 8 de julio, si bien ese congreso empezó un 24 de marzo, que lo inicia ese congreso, el congresal Acevedo por Belén, con un sermón como antecedente al famoso sermón de Fray Mamerto, ya en 1854. No es que el día antes se whatsappearon y dijeron, che, nos juntemos mañana en Tucumán y vamos a tomar un café en la tomamos Recoba. un café y declaramos la independencia y se terminó. Tuvieron que hacer cientos de kilómetros, algunos miles de kilómetros otros, y con seguridad el poncho los acompañó en esos procesos de frío, de dudas, de algunos que estaban para un lado, de otros que querían una monarquía incaica, de otros en ese debate, en esa necesidad de consenso. Con seguridad al lado de ellos siempre un poncho acompañándolos y hecho con las manos milenarias de nuestras extraordinarias artesanas, ¿no? Bien, Mera, un gusto tenerlo, un gusto el diálogo. Seguramente tendremos nuevas oportunidades, los temas, la dinámica de la política nacional y la relación nación-provincia, donde hoy ocupan un rol fundamental, nos va a demandar seguir hablando de estos temas. Lo que va a pasar en la política interna, no falta tanto para el próximo año, que ya se van a alinear algunos planetas y algo va a surgir, así que gracias por la deferencia. Por favor, gracias a ustedes y les deseo mucho éxito con esta iniciativa. Muchísimas gracias. Un nuevo capítulo de Conversaciones en la Nube, en este caso con el senador nacional Dalmacio Mera.